la visita de los ángeles y las tres copas. La pregunta es, ¿cómo son los ángeles? En primer lugar os saludo hermanos y hermanas de todo el mundo, soy el pastor Moise Lusicu. Ahora en primer lugar, los ángeles son espíritus sin carne, y se manifiestan del color más blanco que la nieve y luminoso. Este es el aspecto de los ángeles que yo vi por primera vez, y mientras continué viéndolos, me di cuenta de que siempre son muy serios, nunca los he visto reír, son siempre serios los que me visitaron, tal vez por la seriedad del mensaje, y cuando tú ves a los ángeles sientes que deseas santificarte porque reflejan la santidad de Dios. La primera vez que vi a los ángeles fue en el año 2007, febrero 5, yo estaba en la iglesia, y yo estaba en un retiro de oración de 8 meses. Es posible que me hagas la pregunta, ¿es necesario para un cristiano experimentar la manifestación angelical? Cristo nos ha prometido el Espíritu Santo, no ángeles como está escrito. La Biblia dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo es Dios, Él es el Espíritu Divino que coordina todo en las vidas de los cristianos, es Dios. Los ángeles tienen la responsabilidad de llevar la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo, y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 23:20, He aquí, voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En general, los ángeles son mensajeros, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Dios le dio a Moisés una misión para liberar a los hijos de Israel y le dijo, He aquí, yo pongo un ángel delante de ti. El propósito de los ángeles en el ministerio o servicio es para hacer prodigios, milagros y señales. Los ángeles nos ayudan en el cumplimiento o la ejecución del encargo que nos ha dado Dios, porque todos los aspectos de las misiones dadas a los cristianos están relacionadas con determinados tipos de ángeles. En la sanidad, liberación, la predicación y cada vez que hacemos la obra de Dios, estamos siendo asistidos por ángeles porque tenemos al Espíritu Santo. Como he dicho, están asociados a la especificidad de los ministerios, como dice la Biblia, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Nosotros no estamos para orar a los ángeles o mandarles, Dios es quien les ordene, y en la Biblia dice que hace a sus ángeles espíritus y llama de fuego a sus sirvientes. Los ángeles son como el viento ya que están en todas partes y se mueven como el viento. En el día de Pentecostés sopló un viento y luego lenguas de fuego, que es la naturaleza y características de los siervos de Dios. Los ángeles hacen las obras de poder como viento, exactamente de la manera en que un ángel sacudía las aguas en la piscina de Bethesda. Poderes se manifiestan en la naturaleza, sino que son llamas de fuego, con el propósito de la purificación y transformación, y a los siervos de Dios se supone que deben afectarlos para la transformación y purificación, cuando buscamos a Dios. Por desgracia, la gente prefiere el viento que al fuego, prefieren obras poderosas. Los vientos son milagros, maravillas y señales. Estas llaman la atención de la gente, pero como el fuego purifica y convierte la materia prima en oro fino, esto no le gusta a la gente porque pasar por el fuego es doloroso. Prueba tras prueba que pocos resisten hasta el final, deben ir tras el fuego y no solo por los vientos. Somos servidores, somos llamas de fuego. La última vez que vi a los ángeles fue en diciembre 16 del año 2015. Yo estaba en mi cuarto leyendo la Biblia para un seminario. En realidad el Señor me ha acostumbrado a estas experiencias, cada vez que estoy preparando un seminario. Un tablero apareció delante de mí y palabras se escribieron en el tablero, y yo las copié en un papel, para escribir lo que estoy viendo en el tablero. A veces cierro mis ojos y veo cosas o imágenes a continuación, escribo lo que estoy viendo, estas son visiones. En tercer lugar yo veo la aparición de los ángeles o el Señor Jesús mismo acompañado con sus ángeles. Ese día yo estaba leyendo la Biblia. Entonces sentí como un viento soplando en mi habitación, entonces empecé a oír voces en ese viento. Estaba escribiendo lo que estaba leyendo en la escritura y me sentía como sofocado y caliente como en un día soleado, así que decidí tomar una ducha para refrescarme. Fui al baño.
Y como estaba en la atmósfera del espíritu, tomé mi reproductor de música conmigo para escuchar música cristiana con el fin de permanecer en la atmósfera del espíritu. Así que me empecé a bañar y puse una canción cristiana. Fue en ese baño mientras me lavaba que recibí visitas angelicales. Puedes preguntarte, ¿cómo los ángeles se le aparecen a un hombre mientras se baña? Los ángeles se preocupan si la persona está en el cuarto de baño o en una sala de parto o un lugar íntimo. Bueno, hay muchos ángeles, hay ángeles guerreros y si estás en peligro a ellos no les importa dónde tú estás, y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y él los libera. Así que tienes que entender que donde quiera que vayas y donde quiera que estés, siempre estás acompañado por el ángel del Señor. Él no se preocupa por el lugar que estés, es la ejecución de su misión asignada a él que es protegerte, que es más importa. Si estás en un avión, él siempre está contigo para tu seguridad independientemente del lugar donde estés. También son ángeles mensajeros, y si es urgente que recibas el mensaje, sea cual sea el lugar y condición, tú recibirás el mensaje. Mientras me duchaba puse una canción cristiana para estar en la atmósfera del espíritu. La canción hablaba de la pasión de Cristo, pero muy pronto comencé a darme cuenta de que la canción estaba derribando mi unción. Me di cuenta de que desde que puse esa música la intensidad de la unción en mi espíritu estaba bajando, esta canción cristiana me estaba sacando de la atmósfera del espíritu. Cuando me di cuenta de esto, cambié la canción, y cuando cambié la canción me di cuenta de que estaba de vuelta en la atmósfera del espíritu, sentí la unción de nuevo, y empecé a preguntarme por qué es que la canción anterior del Evangelio me sacó de la unción. Y yo estaba a punto de poner el reproductor de música de nuevo en la estantería donde pongo una toalla, cuando repentinamente la pared del cuarto de baño desapareció, y fue reemplazada por una escena angelical. Vi a 3 ángeles frente a mí que no estaban tocando el suelo como de costumbre, y me recordó una visión anterior, cuando vi al ángel de la iglesia que se llama Maravilloso. Me transportó más allá del techo de mi casa en una altitud de 4 metros. Luego me mostró cómo ellos perciben la tierra, estaba muy sucia. Me mostró la tierra que parecía piel de cerdo podrida y él me dijo que así es la tierra y es por eso que no la tocan con sus pies. Y los 3 ángeles que aparecieron en mi cuarto de baño no estaban tocando el suelo también, me di cuenta de que los 3 ángeles tenían en sus manos algo como un vaso o una copa. Uno de ellos tomó la palabra y dijo, Moisés, en español. De inmediato me quedé quieto, yo estaba allí contemplando lo que estaba sucediendo. En primer lugar, los 3 ángeles se presentaron como los ángeles de impacto. Uno de ellos me preguntó, Moisés, ¿sabes por qué tu unción empezó a disminuir? El ángel se refería a la canción anterior, pero, ¿por qué la canción anterior hizo que tu unción decayera? El ángel preguntó, ¿qué estaba mal con la canción y por qué me sacó de la atmósfera del espíritu? En realidad la canción fue cantada por una cantante popular del país. El ángel dijo, que aunque la cantante estaba cantando sobre la palabra de Dios, que ella no era digna o no estaba en santidad, ella acaba de convertirse a Cristo y que cantó sin la preparación de santidad. El ángel dijo que siempre y cuando un hombre o una mujer está sirviendo a Dios, si la persona que está sirviendo a Dios es santa, que su santidad se transmite en su servicio o su dispensación. Cuando un siervo de Dios es santo, consagrado o sacrificado, su servicio o trabajo se hace sagrado, ya sea cantar, predicar u orar se hace sagrado porque él está en santidad. El ángel dijo, que cuando un siervo está dispensando el consejo de Dios, si notamos, los ángeles, que su servicio o dispersación es sagrado y digno, entonces nos involucramos en esa dispersación, ya sea una canción o una predicación, y lo que hacemos, es que hacernos que la canción o la predicación hagan un impacto sobre aquellos que están recibiendo el mensaje o la canción porque somos ángeles de impacto. El ángel dijo, que esa cantante de adoración solo hizo una canción y que la cantó sin nuestra colaboración y nuestra participación porque no era digna o sagrada. Como consecuencia, cuando la escuchaste, te fue sacando de la atmósfera del espíritu. El ángel me dijo, que cada vez que un siervo o trabajadores están sirviendo a Dios, si su predicación, canto, y oración, si son sagrados o están en santidad, nuestra asignación es producir un impacto en la vida de aquellos que están expuestos a su canto, predicación u oración, porque somos los ángeles de impacto. Usamos la dispersación de los siervos de Dios como un canal para causar impacto en la vida de aquellos que los escuchan. Obramos en lo que hacen para poder conmover, impactarlos y edificarlos. Amados, cuando predicamos el Evangelio, si somos sagrados o en santidad,
Los ángeles vendrán a nuestra predicación y nos usarán como canal para crear un impacto, una edificación de la conversión, la curación, y la transformación para Cristo. Entonces los ángeles me dijeron que la persona que cantaba la canción, la que yo estaba oyendo anteriormente, no estaba en santidad o dedicado a Dios, por lo tanto ellos no podían usar esa música como un canal para aumentar mi unción, como resultado el canto no me daba nada. No es suficiente estar dispuesto a trabajar para el reino de Dios, sino que se necesita un estado o condición de consagración y santidad que permitirá a los ángeles de impacto entrar a su servicio de adoración o predica oración para que impacte a los que están expuestos a su servicio o dispensación. Esta es la razón por la cual hay muchas canciones vacías y predicaciones vacías, sin ningún impacto en las personas que están expuestos a ellas. Entonces los ángeles me dijeron, estamos aquí para darte 3 secretos de impacto, para que los cantantes, los predicadores, los que hacen liberación, los ganadores almas y todos los trabajadores del reino de Dios, atraigan la colaboración angelical en lo que hacen y tengan impacto en la vida de las personas. Mientras observaba a estos ángeles, todos ellos sostenían sus copas que parecían de cristal. El primer ángel blandía su copa y decía, mira. Cuando miré dentro de la copa vi un aceite verdoso dentro de esa copa. El segundo ángel blandió su copa y había semillas de trigo en su interior, y el tercer ángel blandió su copa y vi que había agua dentro de su copa. Entonces dijeron que estos son los secretos del impacto en el servicio de Dios o el ministerio. Después de mostrarme estas 3 copas y su contención, entonces me permitieron ir a vestirme, luego tomé mi toalla y me limpié el agua de mi cuerpo y, los 3 ángeles todavía estaban allí, entonces fui rápidamente para vestirme en mi habitación. Curiosamente también estaban de pie en mi dormitorio en la misma posición que estaban en el cuarto de baño. Pensé que los había dejado en el baño, pero los encontré en el dormitorio, luego me vestí rápidamente. Después, el ángel que tenía la copa llena del aceite verdoso me sostuvo la mano y al instante nos fuimos a un lugar desconocido y aterrizamos en un lugar que parecían oficinas o aulas de una escuela. Había una pizarra y un ángel hablaba como dando una clase, estaba enseñando y sus palabras estaban siendo escritas en la pizarra. Entonces el ángel que sostenía la copa llena del aceite verdoso, tomó la palabra y dijo: Moisés, ¿has oído hablar de la escuela de Dios? Esta es. El ángel me dijo: hoy te estoy dando el primer secreto de impacto. El ángel me dio la copa que contenía el aceite verdoso y dijo que bebiera. Tomé la copa y bebí el aceite verde. Pero al beber noté que el aceite verdoso tenía espuma como la cerveza, así que cuando lo bebí se suponía que causaría un efecto de embriaguez, pero no de cerveza sino del Espíritu Santo. El ángel dijo: el aceite que bebiste es el primer secreto del impacto y que se supone que estaba embriagado del Espíritu Santo. Entonces el ángel me dijo que dijera a la iglesia y a los obreros del reino de Dios, que antes de que alguien sirva o preste servicio a Dios, debe primero ser llenado de antemano con el Espíritu Santo que es representado por este aceite verdoso que acababa de beber. Deben asegurarse de ser consagrados, porque habrá consecuencia y, cuando un trabajador es consagrado, santo y bendito, como consecuencia atraerá a los ángeles de impacto a su dispersación y servicio, y tendrá un impacto en lo que hacen, ya sea cantante, músico o un predicador. Entonces el ángel me dijo la razón por la que bebí el aceite, que está en mí, que ahora era parte de mí. Todavía estábamos en la escuela de Dios cuando el ángel me dijo: recuerda a Moisés en las Escrituras, él no fue ungido aunque él fue quien ungió a Aarón como está escrito, he aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Es como el precioso ungüento que cayó sobre su cabeza, y que corría sobre su barba, la barba de Aarón, que descendía hasta sus faldas de su ropa. La Biblia dice que cuando estamos juntos dejemos que alguien cante una canción, que alguien predique, y que el propósito de nuestra reunión sea la edificación. Como resultado el aceite fluirá cada vez que alguien cante o predique, con el fin de afectar y edificar unos a otros. En este pasaje que se menciona a Aarón porque él fue ungido, y no Moisés aunque él recibió un llamamiento. Así que cuando recolectamos, el aceite fluirá primero en el líder, porque Aarón es el símbolo del liderazgo. El aceite vendrá primero al líder, luego al cuerpo que es la iglesia. Ahora supongamos que en la iglesia el pastor no está en santidad o bendito, el pastor no santificado, se convierte en un obstáculo para la iglesia ya que la unción se supone que debe venir primero al líder. El ángel me dijo que era Aarón fue ungido y Dios le dijo a Moisés: me he hecho tu Dios y Aarón será su profeta.
En otras palabras, es Aarón quien hablará las palabras de Dios porque es ungido. No Moisés porque no fue ungido. Bendigo al Señor porque en la escuela de Dios aprendí del por qué Moisés estaba fallando al hablar. Cualquier líder que no sea ungido y que tenga poca intimidad con el Espíritu Santo, el ángel dijo, que los que no han bebido el aceite de sus palabras, sus predicaciones serán limitadas y con poco poder. Aarón fue ungido porque tenía un ministerio profético, pero Moisés no tenía ningún ministerio. Dios explica por qué él hablaba con dificultad en comparación con Aarón, aunque Moisés era un líder poderoso. El ángel dijo, que el aceite también es profético, que usted puede profetizar y declarar cosas. El ángel dijo, tu trabajo es beber el aceite y declarar la palabra, y nuestro trabajo es venir en su dispersación y causar un impacto en las personas que escuchan, incluyendo milagros, maravilla y señales. El ángel terminó diciendo, que para nosotros los ángeles de impacto no hay cosas tales como canciones malas o buenas, siempre y cuando el que esté cantando haya bebido el aceite y esté lleno del Espíritu Santo, nosotros los ángeles, vamos a entrar en su dispersación haciendo que su servicio impacte a aquellos que estén escuchando. El ángel dijo, no nos importa si su voz es melodiosa o fea, siempre y cuando él esté en santidad, consagrado y lleno del Espíritu Santo, y esto hará que su canción afecte positivamente a los que estén expuestos a ella. Cuando eres ungido no es difícil sanar a los enfermos, una sencilla palabra tendrá un efecto. Jesús no tenía dificultades para sanar a los enfermos, porque él decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que él lo ha ungido para curar a los enfermos. Si quieres la ayuda angelical en tu trabajo que haces para Dios, debes primero estar lleno del Espíritu Santo. Parte 2. El segundo ángel tomó un recipiente en forma de vidrio y dentro de ese vaso había trigo. El ángel me dijo que tomara algo y comiera. Tomé parte del trigo de ese vaso y comí, y estaba crujiente. Entonces el ángel dijo, he aquí el misterio, el pan es hecho de la harina del trigo, que permiten hacer el pan. Este trigo del ángel era como chocolate. Amado, si quieres hacer un impacto, si eres un ministro, un sirviente, un obrero en el reino sirviendo al Señor, debe estar comiendo este trigo continuamente. Antes de presentarse delante de la gente debe comer el trigo y debe estar en su estómago. Esto es un misterio, por eso el ángel me pidió tomar algo y comer, y ahora está en mi estómago. Ahora como estoy hablando con ustedes, por eso que estoy impactando el mundo, porque he sido alimentado del trigo dado por los ángeles de impacto. Entonces el ángel me dijo que Jesús nació en Belén y concebido en Nazaret. Gabriel dijo a María que Jesús sería concebido en Nazaret, pero no podía nacer en Nazaret, como ningún profeta tiene profecía sobre Nazaret, no se conoce en la Biblia, en la historia. Es por eso que Gabriel le ordenó casarse y José ir a Belén durante el censo, como esta es una ciudad profética relacionada con el Mesías en comparación a Nazaret. Y Belén significa casa de pan. Más tarde Jesús dijo, soy pan de vida. De hecho Jesús nació en la casa de panes, por lo tanto era el pan de la vida. Debes entender que el pan es el alimento principal en la vida actual, sea cual sea el país o la cultura, se come todos los días en la mañana y en la noche, como Jesús es el alfa y la omega. Comenzamos el día con pan y terminamos el día con el pan. Es la rutina diaria del creyente que quiere hacer un impacto, que debe comenzar el día con la palabra y terminar el día con la palabra de Dios. La Biblia, dejó leer en Proverbios 9:4-6. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El ángel me dijo, que le dijera al mundo que quien quiere hacer un impacto tendrá que comer el trigo, que es la imagen de Jesús. En el pasaje anterior que me ha dado el segundo ángel de impacto, podemos leer la implicación de comer pan, que resulta en dos efectos en la persona que lo come. El primer efecto es que usted deja la estupidez y el segundo efecto es que usted se convierte en sabio. Si quieres llevar a la gente ante Dios y si quieres impactar a la gente de Dios, Jesús quiere que abandones la estupidez. No debes ser falto de inteligencia. A través de la Escritura la estupidez o simpleza se asocia al pecado, la iniquidad se asocia a la necedad. La Biblia habla de la novia tonta, que carecen de aceite de la unción y la consagración a Dios. Cuando comemos estupidez y tonterías nos llenamos del pecado y la iniquidad. Si va a hacer un impacto en los demás tiene que empezar por salir de la estupidez y la necedad, y debe dejar la iniquidad. Está escrito que odiaste la iniquidad y tu propia justicia, es por eso que su Dios te ungió. El segundo efecto de comer pan es la sabiduría. El pasaje que leemos dice,
Ven a comer mi pan para que te vuelvas inteligente. El ángel del Señor me dijo que la inteligencia de que se habla en el libro de Proverbios, es lo que llama el humano que es inspiración. El pan comido te hace sabio y el Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Parte 3. El ángel de impacto y la copa de agua. Todavía estábamos en la escuela de Dios cuando el tercer ángel de impacto me dio su copa y pidió beber el agua misteriosa que estaba dentro. Dijo que esta agua es un secreto de impacto y luego comenzó a explicarme el misterio con respecto a esta agua. El ángel dijo, que hay un misterio detrás de esta agua y que el agua pasa por un ciclo de rotación y el agua hace una rutina continua. Entonces el ángel me dijo que el Señor Jesús nuestro Maestro y tu Padre dijeron en la Escritura que mi pueblo ha cometido un doble pecado, que me han abandonado a mí, la fuente del agua viva. En primer lugar el ángel dijo que Jesús es nuestro Padre y Maestro, que significa que somos sus hijos y herederos, mientras que los ángeles son sus siervos que obedecen las órdenes de su Maestro, pero que son parte de la familia. Como dice la Biblia que el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si de verdad sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Entonces el ángel me dijo que el agua de la corriente o el agua que fluye, sufre un ciclo por el cual está expuesto al calor del sol, por lo que entra en un proceso de ebullición, y como consecuencia se va evaporando. El ángel estaba tratando de explicarme el misterio y el ciclo del agua. La pregunta es ¿cuál es la necesidad del proceso de evaporación? En primer lugar el ángel me dijo que el Señor Jesucristo es el sol de los que temen su nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. El ángel dice que la iglesia o los creyentes pasan por un proceso similar al de una corriente o agua corriente que está expuesta al calor del sol y luego pasa por un ciclo de ebullición y evaporación causado por el calor del sol de justicia que es la imagen del Señor Jesucristo como dice la Biblia. La Biblia dice, amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12-13. De hecho cualquier persona puede probar la evaporación apenas toma un recipiente con agua dentro, entonces después lo expone al fuego o calor y allí habrá ebullición y evaporación y el agua líquida se convertirá en vapor. En Jeremías 51 2.16 está escrito que cuando se escucha su voz, hay un tumulto de aguas en los cielos, y hace subir las nubes desde el fin de la tierra, él hace un rayo para la lluvia y saca el viento de sus almacenes. Y si alguna vez calentar agua como lo hacemos aquí en Congo, notará que hay partículas o materiales que salen del agua, por lo que en la calefacción del agua hay una separación que sucede que la suciedad se empieza a separar. Entendemos que cuando el calor del sol hierva el agua del arroyo y hay evaporación y como consecuencia hay una separación que ocurre cuando el agua se evapora. Sin embargo hay partículas o sedimentos que no pueden evaporarse ni disolverse, estas partículas o suciedad se vuelven sólidas. Este ciclo es un representante o una imagen de lo que sucede a los creyentes que se supone que deben ser utilizados por el Señor para trabajos eficientes en el reino. Y para que los ángeles de impacto se involucren en tu servicio y dispersación, serás expuesto al calor del sol y como resultado habrá una separación de todo lo del mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Y la Biblia dice en Isaías 53 2.10, dijo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y está escrito, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 13. La consecuencia de la evaporación es el estado de cambio, el agua se convierte en estado gaseoso y es para un propósito, pero antes de cambiar de estado, debe haber una separación del agua de aquello que no se evapora o disolvible que se convierte en partículas o sedimentos. Amado, hay una parte de ti que debe morir antes de que te conviertas en un poderoso instrumento en la mano de Dios, la separación debe pasar primero. Este es el secreto del impacto, antes de servir al Señor, antes de cantar o peregrinar o dirigir a otros, debes someterte a la separación, debes exponerse al calor del sol, debes someterte al proceso de ebullición para la separación de los elementos de su personalidad que le impedirá convertirte en vapor y subir en el aire.
Porque la evaporación es una imagen del ascenso en la dimensión y para que usted se eleve en esta dimensión, usted va a tener que separarse de ese algo que usted sabe que no se supone deba estar allí, un pecado o una actitud. Usted tiene que entender que el agua hierve cuando alcanza los 100 grados, estos son períodos y etapas difíciles y dolorosos que sufre el creyente, mientras que él está experimentando la separación, él debe ser roto a través del sufrimiento y, nunca es fácil. Pero es un proceso obligatorio para ser utilizado de manera eficaz y eficiente por el Señor y para hacer un impacto. Si quieres hacer un impacto vas a tener que pasar por el ciclo de separación. Los que aspiran a servir al Señor y hacer un impacto en su generación tendrán que pasar por un proceso de separación en que deben separarse de la ira, el mal, y las actitudes carnales. La condición y el estado del agua después del proceso de ebullición y evaporación son diferentes del agua antes de estos dos procesos. Hay un cambio de estado y condición. Antes de la ebullición, el agua era líquida y después de que el agua hierve, se ha convertido en gas o vapor, hay un cambio de naturaleza, un cambio de estado y un cambio de condición. Y cuando un creyente pasa por el proceso de ruptura con éxito, el cambio en su personalidad será evidente para todos, como la Biblia dice que usted los conocerá por sus frutos. Y cuando él sirva a Dios, los ángeles de impacto se involucrarán en tu obra y harán que los que están expuestos a tu servicio, ya sea alabanzas, cantos, etc., ellos serán afectados en medida según Dios. Este es un gran secreto sobre el servicio y el impacto que me han revelado los ángeles de impacto. Amado, esta enseñanza estaba sucediendo en la escuela de Dios, había una tabla, sillas o escritorios y mesas, y mientras los ángeles estaban hablando sus palabras estaba apareciendo en el tablero o pizarrón. Dijo que cuando el agua se ha convertido en un vapor o un gas que hay que entender que ya está separado de las partículas que no se sometieron a este fenómeno de evaporación y cuando el agua se convierte en vapor se hace más ligero que el agua líquida. Porque está separado de los sedimentos, es como si fueras liberado de tus cargas que son pecados, por consiguiente, te vuelves luz. Pero son cristianos que aún son novatos, sin embargo, están sirviendo a Dios. Como puedes echar fuera demonios y orar por las personas, mientras tienes novia y estás en la fornicación. Muchos predicadores y cantantes, especialmente cantantes, se visten mal, están en fornicación, tienden a rebelarse en la iglesia cuando se hacen populares. La mayoría de los cristianos todavía no son usados por Dios y muchos sirvientes piensan que están ungidos pero son simplemente emocionales y en muchos casos es solo el nombre de Jesús que está mostrando su poder. No tiene nada que ver con el siervo. Ahora lo que sucede a continuación es que el agua que se convierte en vapor se asienta en la nube, como dice los libros, que la nube es el apoyo al agua, que se encuentra en estado gaseoso o estado de vapor. Y lo siguiente que sucederá es que esta agua estará expuesta al calor del sol, como resultado este agua gaseosa será ionizada por el sol. El sol ionizará y transmitirá la carga eléctrica a ese agua o vapor. Si usted recoge el agua de lluvia, usted puede utilizar como batería porque contiene la carga eléctrica, contiene los iones recibidos del sol. Un creyente quebrantado está destinado a ser llenado y vestido con el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu, como él es roto y separado. Este es el tercer secreto de impacto revelado por el ángel del impacto. El ángel está hablando del ciclo del agua de la corriente que es una imagen del proceso por el cual los creyentes y los sirvientes en el reino tienen que pasar para que puedan hacer un impacto mientras dispensan el consejo de Dios. El primer paso fue que el agua fue hervida por el calor del sol, como resultado hay una separación y el agua a su vez se vuelve gas o vapor, entonces el agua en estado gaseoso fue expuesto de nuevo al sol que se supone le transmite la carga eléctrica a esta agua. Y es después de este último proceso que después de recibir la carga eléctrica que finalmente el agua baja a la tierra para regar la tierra y hacer brotar o germinar la tierra y este agua afectar a la vida vegetal, el agua será útil al hombre y para fomentar la vegetación. Debido a que el agua contiene carga eléctrica recibida del sol, después de que estas aguas tengan agua la tierra tendrá que tener que ser sometido al calor, otra vez a la ebullición y evaporación y tendrá que completar el ciclo y bajar a regar el agua en la tierra y germinar para la vegetación. Esta es una imagen de Cristo vivo. Amado, para ser cargado con carga eléctrica e impactar a tu generación hay un proceso al que no puedes escapar, que es separación de lo malo. Es sólo así que los ángeles de impacto se involucrarán en tu ministerio. Somos el agua cargada de energía eléctrica para germinar la tierra, para vivir la vida humana, la vegetación y la vida animal. Y en Hebreos 6:7 dice la Biblia, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.